Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a FUCREA y a la organización por entender que este tema era interesante y que valía la pena discutirlo hoy. En segundo lugar, pedirles disculpas porque no vamos a hablar de lo que dice el título, ni remotamente. Vamos a hablar de cultivos de cobertura, pero el enfoque va a ser bien diferente. Y bueno, espero que les resulte interesante y que sobre todo continúe despertando, pues es un tema que convoca la discusión y la construcción colectiva, porque entiendo de que esto lo estamos haciendo entre todos, cada uno aportando desde el lugar que le toca ocupar. Y esto, capaz que está apagado. ¿Qué pasó? Acá. Ahí te pasé. Opa. Entonces vamos a cubrir tres temas. Vamos a cubrir el tema de básicamente las ventanas, es decir, dónde podríamos poner a los cultivos de cobertura y dónde los estamos poniendo, porque en definitiva parte del mensaje que vamos a tratar de transmitir es que hay un camino recorrido. Vamos a hablar de los servicios, o sea, para qué los usamos, y vamos a hablar de nuevas alternativas. Vamos a discutir particularmente dos nuevas alternativas que queremos desarrollar, que están avanzadas y que van a estar a escala comercial ya este año en fase de prueba y validación. Con respecto a las ventanas, entendemos que los cultivos de cobertura exigen una mirada mucho más desde el sistema que los cultivos de renta. Estas jornadas, de hecho lo que tenemos acá, el trigo, la cebada, la colza, los miramos desde el sistema, pero los miramos mucho desde el cultivo, desde el propio negocio. Los cultivos de cobertura son como pensados al revés, pensados desde el sistema, desde el cultivo de renta que lo antecede y que condiciona la situación que le voy a entregar a la cobertura en cuanto a su fecha, en cuanto a su manera, y lo condiciona el cultivo de renta que le sucede. Y ahí es que se genera la ventana. Y hoy vamos a hablar de cultivos de cobertura fundamentalmente de invierno, pero hay oportunidades también en verano y tenemos que seguirlos trabajando desde esta óptica. Cuando nos propusieron este tema y este eslogan para la jornada, fue sumamente tentador pensar de que acá también tenemos una ventana, ¿no? Tenemos una serie de cultivos de renta que dominan la conversación en la jornada de cultivos de invierno y que capaz que lo que estaba faltando era pensar cómo se insertaba el cultivo de cobertura aprovechando los espacios que los otros cultivos le dejan. Resumiendo esa brevísima introducción, yo diría que tenemos que estudiar los sistemas de producción, los que hoy tenemos, los que vamos a tener. Tenemos que visualizar esas ventanas que dejan esos cultivos de renta, que en definitiva son los que hacen al negocio y los que permiten que hoy estemos todos acá. Tenemos que diagnosticar los problemas que tienen esos sistemas de producción y ver cómo esa intensificación sustentable de agregar más va a permitir resolver los problemas que definamos, que en algún caso va a ser protegerlo de la erosión, pero vamos a ver que hay otros problemas que también se pueden resolver de la mano de incluir cultivos de cobertura. Y finalmente vamos a diseñar soluciones a medida, es decir, en este caso claramente la solución no la vamos a poder importar, porque seguramente el cultivo de cobertura que siembran en Brasil o en el sur de Brasil, donde siembran muchos cultivos de cobertura, van a estar asociados a los cultivos que dominan, a las temperaturas que ellos tienen, a las necesidades, a las oportunidades, y lo mismo va a pasar con otras regiones del mundo. Por lo tanto, las soluciones van a ser necesariamente a medida. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es la ventana que tienen los cultivos de cobertura en la agricultura de secano del Uruguay. Y me parecía que estaba bueno comenzar viendo este slide y recorriendo estos datos que ustedes conocen de memoria, que es cómo evolucionó la agricultura de secano en los últimos 12, 14 años. 2001-2002, el área de invierno superaba el área de verano, y a mí, como mejorador de cebada, me encanta mostrar este año, porque este año hubo más área de cebada que de trigo. Entonces, un año interesante. Pero un año muy triste desde el punto de vista de la agricultura, porque realmente yo recuerdo que en este año dudábamos de la existencia del trigo a largo plazo, ¿no? Porque veníamos bueno, fueron los años de las epidemias de Fusarium. Después vino lo que todos conocemos, la expansión de la agricultura, la enorme transformación, los cambios que nadie vio, porque nadie ni remotamente se imaginaba en aquella época que hoy vamos a estar donde estamos, ¿no? Y que capaz que también es parte del mensaje. Tenemos que pensar cómo vamos a estar dentro de 10 años y ser muy creativos, porque la realidad nos demuestra que muchas veces supera nuestra imaginación. Y hoy tenemos 2 millones de hectáreas de cultivos y una situación bien diferente en donde el motor es la soja y
Creo que hay una coincidencia total con respecto a eso. La relación cultivos de invierno, cultivos de verano, arrancamos con 1,3:1 y nos fuimos a 0,4:1 y esto ya marca la ventana. ¿Dónde está la ventana? La ventana está en invierno, porque es donde está el déficit, es donde está el espacio a ocupar con cultivos de cobertura. Tenemos 2 millones de hectáreas y bueno, esa es la relación, 28% a 72%. Esta es la información que me proporcionó la comisión de asesores y me parecía que estaba bueno ver qué pasa con el país, qué pasa con las 100.000 hectáreas que de alguna manera releva este grupo. Y lo que vemos es que la relación invierno-verano para FUCREA, que obviamente fue creciendo y fuertemente hasta llegar a los valores que hoy censa y estudia y asesora, también anduvo alrededor del 0,4, oscila, dependiendo de la importancia que tiene verano de primera con respecto a verano de segunda, pero en promedio anda también en 0,4. Ahora vamos a analizar unos datos que seguramente ustedes nunca vieron y que me parece que están muy buenos y que vamos a alentar a que se sigan juntando. En el invierno del año pasado, en realidad en el verano del año pasado, le pedimos a DIEA que en la encuesta de invierno 2013 relevara la información de coberturas. Nos parecía que era estratégico porque iba a marcar la línea de base, el momento en el que las coberturas se hacían sin los planes de uso en plena implementación. Por lo tanto, son las coberturas voluntarias que tuvo el Uruguay en el año previo a la implementación de los planes de uso. Y nos parecía que eso era bien interesante. Y lo que ellos hicieron fue encuestar el destino del área de siembra de verano zafra 12-13. Es decir, cuando fueron a analizar la cosecha de verano 12-13, preguntaron qué se sembraba de invierno y con qué, y aquella superficie que no se sembraba de invierno, preguntaron qué destino iba a tener, si se iba a sembrar una cobertura o si iba a quedar en barbecho hasta sembrarse de verano de primera. ¿Está claro? Esa área es 1,2 millones de hectáreas. Entonces, el resumen del área de verano, que esto sí fue publicado y es conocido, es el siguiente. Hubo un 48%, esto es el verano pasado, 12-13, 48% de soja de primera, 38% de soja de segunda, un total de 86% de soja en el área de verano del año pasado, que de alguna manera es el segundo mensaje. El espacio está en invierno y el verano está dominado por la soja, no es novedad, 86%. Y bueno, esto es destino grano seco, ¿no? Por supuesto que en maíz y en sorgo hay que sumar todas las áreas que no llevan destino grano seco para calcular el área total de cultivo, pero en definitiva áreas sustancialmente menores y en particular para sorgo áreas pequeñas. ¿Qué pasó con los datos relevados por los asesores con respecto al área de verano? Que son los datos que presentó Seba hoy temprano, que yo ahora los resumí de otra manera. Del 07-08 a la última zafra. Y lo que vemos es que el área de soja, sumando primera más segunda, también anduvo alrededor de 80. Dijimos que era 86 para el país y es 80 o un poquito menos de 80 para el área relevada por los asesores, que en definitiva eso tiene que ver con sistemas un poco más pensados, un poco más diversos, un poco más cargados de gramíneas de verano, pero en definitiva bastante parecidos. El área esa que yo les voy a comentar ahora, preguntaron el destino y el destino no era conocido para el 8%. Por lo tanto, hay un destino conocido para casi 1.200.000 y hace que la información sea verdaderamente interesante. Y ahora vamos a los datos. El destino invierno fue para el 44%, que es esto que ustedes ven en las barras azules, que está fuertemente concentrado en la soja de primera, en la soja de segunda y algo en el maíz de primera. Y no hay área de invierno sobre maíces de segunda o sorgos. Lo otro que vemos es que la suma de barbecho, es decir, el área que pasó de verano a verano y no se sembró, más el área que pasó de verano a verano y sí se sembró, fue 44%. Quiere decir que el área de invierno y el área que pasó en barbecho fueron exactamente iguales. Y eso también es un mensaje fuerte, porque obviamente que vamos a hablar mucho más de los cultivos de invierno que de los barbechos, porque es acá donde está el negocio. Pero desde el punto de vista del rol que tienen los sistemas de producción, entendemos que merecen mucha atención porque se llevan un pedazo importante de la superficie que tenemos y que vamos a tener en los inviernos allá afuera. Y donde tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos, obviamente que teniendo en cuenta los costos, porque de eso se trata. Una segunda conclusión que tiran estos primeros datos es que si bien entendemos de que en la medida que se apliquen los planes de uso y manejo, el área de praderas y verdeos va a crecer, eso aún no lo estamos viendo. Y el
el gran porcentaje del área de verano va a parar a cultivos de invierno o a barbechos que se van a sembrar de primera en la primavera siguiente. Ahora viéndolo en números, vemos que el barbecho químico más cultivo de cobertura, lo que pasó de verano a verano, que fueron 530.000 hectáreas, un 32% estuvo alojado en la soja de primera. Y ahí viene otro mensaje. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué destino lleva una soja de primera, prácticamente nadie va a decir que va a quedar en barbecho. Y si bien el año pasado fue un año complicado, en donde, producto de que el negocio del trigo y de la cebada estaban en duda, eso quizás explica en parte que haya habido un área un poco mayor de barbecho en soja de primera, tenemos que tener en cuenta que eso lo vamos a seguir teniendo. Y es sin duda la situación más vulnerable. Es la que no tiene un rastrojo previo, es la que solamente tiene un rastrojo de soja y que necesariamente tenemos que sembrar, y todos van a sembrar porque obviamente los planes de uso los van a obligar. Pero representa hoy un tercio del área de soja de primera. Entonces hoy decíamos, ¿cuánto de esto fue producto de que veníamos de un año complicado para los cultivos de invierno? Y quizás una parte importante. Ahora, ¿eso que pasó el año pasado no se va a volver a repetir? Y si se vuelve a repetir, ¿no vamos a volver a tener un tercio del área de soja de primera libre? Quizás sí. Obviamente que en soja de segunda, el área que queda en barbecho es mayor y el área sembrada con cultivos de invierno es menor porque acá es donde tenemos el doble cultivo, ¿no? Y es donde aparecen los problemas sanitarios y es donde todo rinde un poco menos. Ahora lo que estamos mirando es cultivo antecesor y estamos solamente prestándole atención al área que pasa de verano a verano, por cultivo. O sea, hubo 170.000 hectáreas de soja de primera que pasaron a verano de primera. Hubo 230.000 hectáreas de soja de segunda que pasaron a verano de primera. Bueno, de eso, en el caso de soja de primera, 31% quedó en barbecho y 70% se sembró con cobertura. Y del área de soja de segunda, 230.000 hectáreas, la mitad se sembró con cobertura. Y toda esta área de cobertura es cobertura voluntaria. Entonces una de las cosas que me parece que está bueno decir es que acá, y hoy discutíamos, ¿quién es responsable de este éxito? Y yo creo que fuimos todos, ¿no? Me parece que los planes de uso y la discusión que generaron, la conciencia de los productores sabiendo de que acá hay un problema, los asesores y los investigadores insistiendo y machacando con que tenemos que hacer algo porque si no nos quedamos sin suelo, se traducen en que hoy hayamos tenido, está acá, la suma de estas dos cifras, bueno, en definitiva es la mitad de este total. Alrededor de 260.000 hectáreas de coberturas, y que si decimos que el 50% del área que pasó de verano a verano se sembró con algo que no llevaba un destino renta, me parece que si no es récord mundial anda cerca. Seguramente en el sur de Brasil el nivel de conciencia y el uso de la técnica también lleva valores de este tipo, pero les aseguro que en muchas partes del mundo no se da esto. O sea que me parece que es un éxito. ¿Qué fue lo que sembramos? Acá en este caso no está abierto por primera y segunda, es el total por cultivo. Y lo que ven acá es que por supuesto que de los barbechos que se sembraron fueron los de soja y no los de maíz o los de sorgo, en donde el riesgo es sustancialmente menor y la necesidad de meter la cobertura es menos clara. Por lo tanto, si yo tengo que hacer una cobertura voluntaria, la voy a hacer en el rastrojo de soja. ¿Qué fue lo que sembramos? Sembramos 50% ryegrass, un cuarto avena y un cuarto otro. Y acá discutíamos hoy con los asesores más temprano que seguramente este 50% ryegrass está muy asociado a que el nivel de conciencia de los problemas asociados a los ryegrasses de cobertura en cuanto a la dificultad para matar, a la dificultad para sembrar, al precio de la semilla que tenía el año pasado, influye mucho en que este valor haya sido tan alto y que deberíamos anticipar que ya para este año la participación de la avena negra en particular sea sustancialmente mayor y sea el testigo a considerar en cualquier estudio que hagamos para adelante. Conclusiones de esta primera parte. La relación área de siembra, cultivo de invierno, cultivo de verano, 0,4:1. Ahí está la gran ventana que tenemos que discutir. Soja de primera más soja de segunda representan en el país el 86% del área de siembra de verano, por lo tanto, las coberturas que vamos a instalar van a estar sobre rastrojo de soja y ese es el antecesor a considerar fundamentalmente. El área que pasa de verano a verano anda alrededor del 500.000 de hectáreas, o sea que la tecnología que vamos a estar discutiendo es para 530.000 hectáreas, que no está lejos del área de trigo, por lo tanto en el imaginario debería andar por ahí. Que ese 51% de estas 530.000, que son 270.000 hectáreas, fueron cultivos de cobertura voluntarios, que tenemos que reconocer como un éxito de todos los que estamos involucrados en esto de diseñar y llevar adelante agricultura de secano en el Uruguay.
que el área de barbecho más cultivo de cobertura es comparable al área de trigo más cebada más colza, que 1/3 de la soja de primera y 2/3 de la soja de segunda constituyen 400.000 de las 530.000 hectáreas, que el año pasado el ryegrass fue el cultivo predominante, y que finalmente la ventana que tenemos es una ventana que tiene 120 días, que es de otoño-invierno, por lo tanto tiene temperaturas relativamente bajas, que va de abril de la semana pasada a la primera quincena de septiembre. Esa es la ventana que tenemos que considerar. Y octubre está entre paréntesis porque seguramente quienes estén pensando en maíces de primera sembrados tardíos tengan una ventana un poco más larga que permita considerar algunas alternativas que precisan de la primavera para ser viables, como vamos a ver en la última parte de la presentación. Entonces, la ventana que tenemos para trabajar es una ventana que comienza en abril con siembras precosecha, las que ya están haciendo ahora, y que va a ir hasta seguramente principios de septiembre, cuando sequemos, hagamos la supresión de la cobertura para instalar el cultivo de verano que le sucede. Esa es la ventana. Entonces, ahora la segunda parte. ¿Cuáles son los servicios? Hablamos de cobertura, o sea, ¿por qué hablamos de cobertura? Porque esa es la palabra que predomina en el Uruguay. Bueno, porque en definitiva la primera y más importante preocupación era proteger a los suelos de la erosión hídrica. Y tiene que seguir siendo esa nuestra primera preocupación, porque en definitiva, cualquiera que recorra una soja cosechada, lo primero que piensa es que qué va a pasar si vuelve a llover como llovió hace 3 días. ¿No? Seguramente nada bueno va a pasar. Y remarcando la importancia de la erosión hídrica, me parecía que estaba bueno ver estos datos del equipo de Estanzuela, liderado por Sauchik. 9 años de parcelas de escurrimiento, estos son datos conocidos, no es ninguna novedad, y lo que muestran es que cuando pasamos de suelo desnudo a agricultura continua con laboreo reducido y de esta a siembra directa, se reduce la relación escurrimiento-lluvia, es decir, escurre menos, por lo tanto hay menos erosión. Pero, aún así, en el otoño, con siembra directa, hay niveles de escurrimiento bien importantes, producto del tipo de precipitación que tenemos, y todas las medidas que tomemos pueden no ser suficientes. Y el camino natural que hemos visto en otros lados es que se comienza por siembra directa y se sigue por cultivos de cobertura. Es como que el siguiente desafío de los lugares donde se ha desarrollado la siembra directa en forma intensa es ese. Es primero la siembra directa y después el siguiente gran paso es cómo incorporo cultivos de cobertura para seguir creciendo en la dirección de la intensificación sustentable. Después me parecía que estaba bueno mostrarles estos datos, porque esto es bastante reciente. Este es un grupo que trabaja sobre cambio climático, que publicó su trabajo ahora, a fin de marzo, y que lo pueden encontrar en esta página. Esta presentación está en el pendrive, ustedes pueden acceder a la presentación. Capítulo 27 comenta algunos resultados observados y proyectados para esta zona del mundo. Y lo que muestran es que los cambios observados para el sudeste de Sudamérica, lo que vemos es que la temperatura en los últimos 50 años subió, que las precipitaciones subieron y que subió el escurrimiento, y que esto en definitiva es de lo que estamos hablando. Al margen les comento que también bajaron los bosques y cuando van a este estudio, el único país en el que subió la forestación fue Uruguay, producto del gran desarrollo forestal que tuvo, ¿no? Y después me interesaba mostrarles este slide, y con esto terminamos esta parte, que son los cambios observados, ahora trabajo por trabajo, cambios observados en la región en el sudeste de Sudamérica, y lo que ven es que la precipitación anual en la cuenca del Río de la Plata subió 5 milímetros por año, y que la precipitación máxima diaria de primavera, verano y otoño, y acá otoño es la que más me interesa mostrar, subió y subió mucho. Por lo tanto, llueve más, las lluvias son más erosivas. ¿Y qué va a pasar para adelante? Y acá entramos con los modelos, y qué es lo que van a dar los modelos, y siempre hay cierto grado de error, y lo que ustedes quieran. Ahora, lo interesante es que todos los trabajos apuntan en la misma dirección. Las precipitaciones al 2100 suben entre un 20 y un 30%, eso quiere decir más agua y más rendimiento y oportunidades, pero al mismo tiempo manejarla bien. Y con respecto a las precipitaciones intensas, todos dicen que van a ser más frecuentes. Por lo tanto, más desafíos, más preocupación, más necesidad de cuidar. ¿Qué otros servicios deberíamos considerar? ¿No vamos a jugar a la navaja de una sola hoja o queremos que tenga 17 y que de alguna manera el cultivo de cobertura me resuelva otros problemas? Que en realidad es lo que hacen. Todos los cultivos de cobertura resuelven varios problemas. El tema es que hemos puesto el foco en este. Entonces, ¿de qué problemas estamos hablando? Además del que está asociado a proteger el suelo de la erosión, cubrir. Estamos hablando de secuestrar nutrientes.
aquellos pocos nutrientes que nuestros suelos hoy los asesores decían, bueno, en realidad hay poco nutriente dando vuelta, seguramente va a haber poco para secuestrar. Es cierto, hay un déficit general. Ahora, esos pocos nutrientes que hoy vemos, porque si hoy vamos y vemos cualquier verdeo que cualquiera de ustedes haya sembrado, luce muy, muy bien, ¿no? O sea, hubo una oferta de nitrógeno en algunos campos en este otoño bien importante que llevó a que no tuviésemos que refertilizar. O sea que secuestrarlos cuando estén va a ser una buena idea. Y si no sembramos nada, seguramente los vamos a perder. Vamos a tener que aumentar las entradas de carbono y nitrógeno del sistema, y ahí aludimos al concepto de abono verde. Vamos a tener que reducir compactación, y creo que acá hay una preocupación compartida. Si hoy hablamos con cualquiera que haya hecho siembra directa por muchos años y le digo, mencioname una preocupación, me va a decir, a mí me preocupa esto. Vamos a tener que aumentar la infiltración, y yo creo que, no lo digo, ¿no? Pero si hoy fuésemos a presentar esta presentación a algún lugar de provincia de Buenos Aires, nos dirían, bueno, yo no estoy tan seguro de que tenga que recorrer el camino de las coberturas porque me va a consumir el agua. Nosotros lo damos como es algo dado. Consumir el agua en invierno a nosotros no nos importa, al contrario, capaz que eso está bueno. Y me parece que eso es una gran oportunidad. O sea, hay lugares del mundo en donde no pueden hacer coberturas a pesar de que querrían, porque toda la discusión es cómo hago para salvar el agua, para que la tenga disponible el cultivo de invierno que le siga. Es el caso de Australia, algunas regiones de la Argentina. Nosotros podemos darnos el gusto de aprovechar esa agua produciendo materia seca, incorporando carbono, reduciendo compactación, aumentando la infiltración y reduciendo problemas de excesos hídricos que también los tenemos. Finalmente, me parece que está bueno la posibilidad de generar canales aprovechables por otros cultivos y vamos a ver un ejemplo de una cobertura que nos permite hacer eso. Con respecto a algunos resultados nacionales que aludan a esos otros beneficios más allá de cubrir al suelo de la erosión. Este trabajo de 10 años del equipo de Estanzuela, en donde lo que hicieron fue, durante 10 años, cobertura soja, cobertura soja, cobertura soja. ¿Para qué? Para ver el efecto acumulado de esas coberturas, de lo que vamos a hacer ahora, aumentar la señal. Y ahí consideraron avena, ryegrass y el control sin cobertura. Y lo que se muestra acá son los resultados a los 10 años de este trabajo, de esta secuencia. Están los datos también disponibles para puntos intermedios. Esto para que se lleven el mensaje que no es necesario hacer 10 años de cobertura para capitalizar el primer buen resultado. Se llega antes, o sea que lo vamos a poder ver. Y entonces acá tenemos carbono orgánico en el suelo, y acá ven avena, ryegrass y barbecho a 2 profundidades de suelo, y lo que ven es que a la profundidad superficial, que es donde la siembra directa impacta más y donde acumula el carbono, hay un efecto bien significativo en donde el uso de coberturas aumenta el carbono orgánico. Con respecto a nitrógeno total, también hubo un efecto significativo y también concentrado en los primeros centímetros. Con respecto a potencial de mineralización, ahí ya vemos diferencias a varios estratos, pero si miramos los números, vamos a decir que los que cuentan realmente son los de los primeros centímetros. Y con respecto a propiedades físicas, un cambio significativo en macroporos y un cambio muy significativo en la tasa de infiltración. Por lo tanto, evidencias nacionales de que esto que estamos proponiendo tiene un sustento, digamos, técnico, experimental, conocido. Y ahora vamos a hablar de las nuevas alternativas y vamos a presentar 2 propuestas que vamos a estar discutiendo y validando a escala comercial con algunos de los que están sentados en el auditorio y con todos ustedes cuando nos visiten en las jornadas que vamos a hacer y que esperemos que concurran. El primero que vamos a presentar es el de los nabos de cobertura de esta especie. Esta es una especie que se generó como hortícola y se usa fundamentalmente como hortícola, en particular en Oriente, para consumo en fresco. Entonces lo que hicieron fue durante miles de años elegir plantas que producían raíces de raíz larga en poco tiempo. Y hoy nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de ese desarrollo, en donde buscaron raíces largas en poco tiempo, nos vienen bárbaros para resolver problemas fundamentalmente de compactación, que es lo que han hecho en los lugares de donde nosotros trajimos la genética. No lo inventamos nosotros, hay otros que lo están haciendo desde hace más tiempo. Por eso esta foto. Que vaya casualidad que tiene la misma forma de la pieza que nos falta en el dibujito de la jornada. Por lo tanto, capaz que es una señal que nos llega de que por acá viene una solución. Entonces, estos ya sí son algunas fotos de cosas que hemos hecho. Básicamente, la propiedad de este nabo es que genera una raíz muy importante en poco tiempo. Y lo que vamos a buscar es reducir básicamente compactación, aumentar infiltración y generar canales aprovechables por otros cultivos. La raíz la va a producir en invierno. Quien haya tenido necesidad de ir a clavar un penetrómetro a la misma chacra durante un año, y doy fe que, por ejemplo, Bernardo lo ha hecho muchas veces, coincidirá conmigo que si yo voy el 20 de julio,
lo hago así, y si voy el 20 de enero, capaz que tenemos que ir 5 y no lo clavamos. Y esto va a estar creciendo justamente en invierno, generando esos canales en el invierno que van a ser aprovechables por los cultivos de verano cuando la situación hídrica hace que los suelos sean menos explorables de alguna manera. Entonces, dos trabajitos que le dan sustento experimental a esta especie en particular y que vienen del grupo de Ray Vail, que es con quien trajimos uno de los nabos que vamos a desarrollar comercialmente, que es el que va a estar presente en las situaciones productivas este año, que es un investigador de la Universidad de Maryland, que trabajó con una empresa que se dedica a cultivos de cobertura en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue generar compactación de manera artificial e instalar parcelas para estudiar la capacidad de penetración de los cultivos de cobertura sobre los suelos compactados. Y lo que muestran acá son tres especies: el nabo de cobertura, una brásica, y el centeno, que es la especie predominante como cultivo de cobertura porque es muy tolerante a frío y pasa muy bien abajo de la nieve. Y lo que se ve es que en superficie hay una gran capacidad de producir raíces del centeno, pero no así en profundidad, y que el nabo de cobertura tiene una gran capacidad de producir raíces a profundidades de 20, 30, 40 y 50 centímetros. Un segundo trabajo que habla sobre los canales aprovechables que yo les comentaba. Entonces, lo que ellos hicieron fue estudiar cómo se podía aliviar los problemas de compactación para los cultivos subsiguientes, en este caso soja, usando cultivos de cobertura. Y lo que concluyen es que el uso de esta mezcla en particular fue particularmente efectiva, se tradujo en rendimiento y también se tradujo en raíces medidas. Lo que hicieron fue con una cámara ver dónde estaban alojadas las raíces y confirmaron de que efectivamente aprovechaban esos canales para explorar el suelo en profundidad. Y acá está el nombre de la especie. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Vimos esta literatura, dijimos acá hay una oportunidad, vamos a ver si podemos traer esta genética y empezar a encontrarle lugar para nuestros sistemas de producción, que es bien distinta a la que tienen en otros lados. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen es en invierno se hela, entonces por lo tanto no hay necesidad de echarle herbicida, eso se muere abajo de la nieve, digamos. Y toda la discusión es cómo hago para producir una raíz en las 8 semanas que tengo entre que cosecho mi cultivo de verano y aparecen las primeras heladas. O sea, una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra, desde el punto de vista de dónde se inserta. Generar variedades de nabo de cobertura de esta especie, que tuviese una raíz pivotante profunda, capaz de penetrar el suelo compactado, generando macroporos aprovechables, que tuviese buena adaptación y adecuada producción de semillas. Trajimos una colección de un banco de germoplasma donde hay 700 accesiones. Esas 700 accesiones están registradas con fotos, donde uno puede elegir cuál es la que uno quiere, y nos quedamos con todas las que tenían esta forma. Trajimos 100 accesiones de este banco de germoplasma que tenían estos orígenes. De vuelta, una especie hortícola, ¿no? Lo que buscan acá es una raíz para comer. Eso se sembró, nos mandaron 50 semillas de cada una, o sea que teníamos que ser muy cuidadosos con lo que hacíamos, porque además es una alógama, por lo tanto hay que conservar una proporción importante de esa semilla para poder multiplicar el material. Si yo siembro las 50 y multiplico una, pierdo el material, es como cualquier variedad de polinización abierta. Evaluamos con 10 semillas. La primera evaluación la hicimos con siembra 10 de abril, que hoy pensamos que es una fecha ideal, 10 de abril, o sea, hoy hace 2 años. Evaluamos en surcos y lo que hicimos fue el 22 de junio a 70 días, y eso es más o menos un número que tienen que recordar. Sembrándolo en la fecha adecuada, esto produce la raíz que nosotros pretendemos en 70, 80 días. Y lo que encontramos es que las brásicas producen raíces de 7 centímetros y medio gramo, y las mejores accesiones de esta especie producen raíces de 20 centímetros y 4 gramos. Si nosotros tenemos 10 gramos de materia seca, que podemos lograr perfectamente dejándolo esto seguir un poquito más, 50 plantas por metro cuadrado, vamos a haber metido 5 toneladas de materia seca de raíz en el periodo de crecimiento. Ese es un poco el objetivo que nos proponemos. El año pasado evaluamos con siembras de marzo, ya ahora con parcelas más grandes. Y acá lo que me interesa mostrarles, por eso las fotos, es cómo crece de rápido esto cuando elegimos bien la fecha. Otro de los atributos que tiene esta especie es que crece muy rápido, cubre muy bien. Primero va para abajo, cubre y va para abajo, y después induce. A los 17 días, sin una soja, ¿no? Esto no tiene una soja arriba, o sea que va a ser un poquito diferente cuando lo sembremos al voleo sobre una soja, pero a los 17 días estaba así, al mes estaba el suelo cubierto. A los 40 días, completamente cubierto. Bueno, esto sigue, acá ya ven cómo estaba la raíz en mayo para una siembra de marzo. Acá ven por qué no elegimos ningún nabo traído de Brasil.
Esto que ven acá, todo este borde acá, es un material de IAPAR, de Paraná. Se induce demasiado rápido. Nosotros precisamos algo que sea un poquito más lento y que por lo tanto vaya primero para abajo y después para arriba. Y también ven algunos materiales que se mancharon, que tienen problemas sanitarios. Finalmente evaluamos a fines de mayo, a los 70 días, y lo que ven es que dentro de la especie hay algunas accesiones que no se desarrollaron bien y hay otras que se desarrollaron muy bien. O sea, si sacan la conclusión de que ahora voy y consigo cualquier nabo de esta especie y con eso voy a resolver el problema, no va a ser así. Y a los 84 días fuimos y escarbamos una raíz para ver cómo andábamos, y esta, que fue la única que escarbamos para la foto, no fue la que elegimos, tenía 50 centímetros. O sea, y esto no fue laboreado. Es cierto, no fue el peor suelo del mundo, lo hicimos en estanzuela, pero no era un suelo laboreado. Por lo tanto, no me extrañaría que en muchas situaciones logremos desarrollos radiculares como este. Ahora quiero comentar dos cosas antes de entrar en la propuesta concreta que queremos intentar este año. La primera es que si yo siembro tarde, y tarde digo junio, la cobertura no ocurre con la velocidad que mostré antes. O sea, a los 50 días no está cubierto el suelo. Y lo más grave es que si yo siembro tarde, el desarrollo radicular no se logra. Miren el desarrollo radicular de la planta esta a los 80 días, con una siembra del 14 de junio, y cómo ya se indujo. O sea, esto no va a crecer para abajo más, porque ya se indujo. Por lo tanto, tenemos que sembrar relativamente temprano, es decir, abril, para lograr concretar desarrollos radiculares importantes. Si yo voy por parte aérea, no hay problema. Ahora, si yo lo que quiero es desarrollo radicular, tengo que sembrar en abril, como máximo primeros días de mayo. Lo otro que también entendemos que es un desafío es cómo quedaría el cultivo si yo si lo siembro en abril y lo dejo llegar a septiembre. Me voy a encontrar con esto, una masa infernal de chauchas. Entendemos de que esto puede ser un desafío tanto para secar con herbicida como para sembrar. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, en principio, en mezcla. Y esto capaz que después de las 17 situaciones que vamos a tener y todas las discusiones que vamos a hacer, lo cambiamos, ¿no? Pero hoy es como lo estamos viendo. Lo vamos a hacer en mezcla. Vamos a sembrar el nabo de cobertura a 8 kilos por hectárea con una avena sativa tipo 1095. ¿Por qué? Porque tiene que ser un material que no vaya muy rápido, que le permita al nabo hacer su trabajo. Por lo tanto, no recomendamos hacerlo con una avena negra o con una avena como la que le voy a presentar a continuación. Una avena tipo 1095 a 35 kilos. En siembra pre o en post cosecha. Lo que sí tiene que ser es en abril. Y acá hay como un compromiso. El mejor establecimiento, la mejor implantación la vamos a lograr con siembras, con sembradora post cosecha. Ahora, difícilmente vamos a lograr concretar eso si queremos hacerlo en abril, porque gran parte de la soja va a estar sin cosechar. Entonces, como hay un compromiso. Y yo creo que si queremos concretar fecha de siembra, seguramente vamos a tener que ir a siembra pre-cosecha. A los 70, 80 días desde la siembra, vamos a suprimir el nabo de cobertura y controlar con ISA con 2,4-D o en SPA. Vamos a matar al nabo. ¿Por qué? Porque ya va a haber hecho su trabajo y porque vamos a aprovechar para hacer el control de esta maleza que obviamente es un problema grave. Pensamos que eso va a ser más o menos a fin de junio. Y eventualmente va a haber que considerar en algún momento una fertilización si es que fuese necesario. Finalmente va a venir la supresión total del cultivo de cobertura, que durante este periodo va a ser solamente la avena ocupando el lugar y creciendo. Esa sería una posibilidad. La segunda posibilidad es hacerlo puro, con la dificultad que yo les comenté de secado en cuanto a la masa que vamos a tener. Y el problema de removilización, porque otro problema que tiene el dejar el nabo seguir es que las reservas que están en la raíz y que se produce tan rápido se van a removilizar a parte aérea. Por lo tanto, es una razón que justifica suprimirlo temprano. Vamos a aumentar la densidad de siembra a 12-15 kilos. Vamos a tener que considerar otros herbicidas para controlar con ISA. Entendemos que hay algunas alternativas y vamos a trabajar sobre estas alternativas. Y finalmente vamos a hacer la supresión total del cultivo de cobertura a inicio de septiembre. Así luciría una soja cosecha con la mezcla sembrada precosecha y acá ven al nabo creciendo. Segunda alternativa que les quiero comentar, que no tiene nada que ver con la anterior, va por otro lado. Es una avena sativa ultra precoz. Y muestro esta foto para que vean de dónde surge esto. Nosotros en realidad lo que teníamos en un programa de mejoramiento de avenas graníferas para grano, de donde salió la avena Cantara que comercializa ADP. En ese esfuerzo nosotros introdujimos genética de ciclo corto.
que en una siembra del 9 de mayo del año pasado, mis ensayos, al 16 de octubre estaba muy avanzado. Acá ven el ciclo, ¿no? Ya tiene color parecido a cosecha. Para mostrarles un poco el ciclo, una siembra del 9 de mayo, para mediados de octubre, casi cosecha. O sea, algo que seguramente pocos vieron, porque no están estas avenas en el mercado. Entonces, ¿a dónde apuntamos? A aumentar las entradas de carbono. Básicamente, el concepto de la avena negra, turbinado. Esa es la idea. Entonces, una primera evidencia, el ciclo. Una segunda evidencia, mayo del 2012, esto es Jung. Nosotros habíamos sembrado uno de estos materiales para diluir el problema de pájaros en los ensayos de avena. Entonces teníamos un área importante. Y lo que vimos era que la avena precoz esta, que no estaba en el ensayo de coberturas, donde sí estaba la avena negra, estaba sustancialmente más desarrollada y podía ser una opción interesante para este tipo de aplicaciones. Y ahí nos picó el bichito, ¿no? En 110 días este desarrollo. El año pasado, mismo día, distinto año, 9 de mayo del 2013, el 31 de agosto evaluamos biomasa aérea. 115 días desde la siembra, esta avena sativa precoz, que ya estaba comenzando a florecer, tenía 7,7 toneladas de materia seca, la avena negra 5,4. Cualquiera diría, yo pienso que la avena negra es precoz. Bueno, la avena negra es precoz, esto es sustancialmente más precoz y sustancialmente más productivo. Así lucía en septiembre. Este cuadrito resume las características. Su principal desventaja, que puede ser también una ventaja, es que su peso de mil es bastante mayor, porque es una avena granífera, 40-60% mayor, 28 a 35 gramos el peso de mil. Que esto, ¿cuál es la dificultad? Que si yo quiero volar con 40 kilos, el número de semillas que meto son menos, por lo tanto menos plantas. Ahí está su dificultad. ¿Dónde están sus ventajas? Bueno, más producción de materia seca, llego en un estado fenológico más avanzado, que eso determina un material más lignificado, que dura más, que si lo siembro tarde se va a parecer a un cultivo y no a algo que cuando lo mato a los 15 días está desaparecido, como pasa con algunas coberturas, que admite cosecha directa, que tiene un rendimiento de grano competitivo, o sea, sacar con este material 3.000 kilos no me extrañaría, porque es un material granífero. Y que tiene usos alternativos del grano producido, en principio en el predio, porque no hay un comercio de grano de avena lo suficientemente fluido como para pensar que todo el mundo se ponga a plantar avena para vender. Pero en la medida que uno tenga un destino en el predio, esto tiene un uso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la propuesta? En este caso pensamos que se puede sembrar precosecha con 40 kilos, tomando el riesgo de tener una baja población, preferentemente 80 kilos post cosecha, que producto de su ciclo yo la puedo sembrar post cosecha porque sembrándola a principios de mayo anda, por lo tanto va a haber muchas hojas ya cosechadas, y les alentaría a los que van a hacer la experiencia con esta avena a no apurarse porque no es necesario, que va a haber que pensar en echar algún herbicida, como echan en cualquier cobertura de avena negra para controlar coniza, y que la supresión se podría adelantar. Si por alguna razón yo tengo que irme a supresiones tan tempranas como fines de agosto, con esta especie la vamos a poder hacer. Finalmente, comentarles algunas cosas con respecto al programa de validación que vamos a hacer con estas especies, en donde va a estar involucrados muchos productores que están hoy acá, miembros de grupos CREA, miembros de AUSID, en realidad es parte de un convenio que tenemos con AUSID y con algunas otras organizaciones, y lo que queremos hacer es evaluar el impacto sobre el suelo y sobre el cultivo, el o los cultivos siguientes de estas opciones. Los tratamientos son los que figuran acá, control sin cobertura, el testigo para hacer las mediciones más puras y duras de física y química de suelo, la avena negra, que es el testigo comercial, que es lo que fundamentalmente se está usando, el nabo puro, la mezcla, la avena sativa precoz. Lo vamos a hacer sobre rastrojo fundamentalmente de soja de primera y de segunda, algo sobre maíces de primera. Ya hay alguna experiencia de nabo de cobertura sembrado con avión precosecha. Vamos a usar siembras al voleo precosecha y vamos a hacer también siembras en línea. Vamos a usar parcelas de 1 hectárea, vamos a usar 2 repeticiones, vamos a hacerle todo un seguimiento en donde vamos a estar involucrados los técnicos de INEA, y vamos a hacer un conjunto de localidades entre las que hay 4 que vamos a hacer con AUSID en esta zona de acá. Finalmente, 2 comentarios sobre leguminosas anuales y termino. No sé cómo vengo, pero seguramente medio justo. Leguminosas anuales. No tenemos una propuesta y no tenemos una variedad y no tenemos, porque creemos que hay que seguir, si bien tenemos súper diagnosticado la necesidad de poner una leguminosa que fije nitrógeno y aumente las entradas de N al sistema, todos coincidimos,
no hemos encontrado ni la leguminosa ni el lugar para hacerlo entrar. Y eso es lo que explica que esto esté todavía con un grado de inmadurez importante. Y nos parece que en parte se explica por esto. Acá tenemos un conjunto de leguminosas, algunas conocidas, como las dos primeras, y otras menos conocidas, algunas perennes y el resto anuales. Y lo que se muestra es, para una siembra del 12 de abril, 2 fechas de supresión, control total, es decir, evaluar biomasa producida. Mediados de septiembre y mediados de octubre. Y lo que ven ustedes es que casi duplicamos la producción de materia seca cuando agregamos el mes de septiembre. Y eso es bastante obvio, sube la temperatura y ahí es donde acumula la biomasa y ahí es donde fija el nitrógeno. Entonces, para realmente aprovechar a la leguminosa, si vamos a ir a siembras de abril, que son las que nuestros sistemas agrícolas hoy admiten, deberíamos incluir el mes de septiembre como mes de crecimiento, y eso no es muy factible pensando en ir a una soja de primera que vamos a sembrar a fin de octubre o noviembre, porque empezamos a tomar mucho riesgo por el lado de manejo del agua. Entonces, acá está parte de la explicación. Pero también está parte de la oportunidad, y varios coincidimos en que quienes vayan a maíces de primera sembrados tarde, sin duda que debemos explorar el uso de coberturas con leguminosas que aprovechen el mes de septiembre para producir biomasa. Que además esto nos permitiría pensar en siembras post cosecha, si vamos con esa lógica, y lograr un buen establecimiento, porque el problema de la otra opción, que es esta, que es sembrar en marzo, es que ahí sí tenemos que ir a siembras pre-cosecha en el grueso del área o post-cosecha en maíces de primera, pero si vamos a siembras pre-cosecha seguramente hay todo un riesgo de instalar la cobertura asociado. Si hiciésemos siembras del 15 de marzo, entonces sí podríamos lograr producciones bien importantes al 15 de septiembre. O sea, para lograr producciones importantes al 15 de septiembre deberíamos intentar sembrar tan temprano como el 15 de marzo, y eso tiene algunas complejidades en los sistemas productivos que nosotros tenemos, que tenemos que intentar resolver. La tercera y mejor opción es encontrar la leguminosa o la variedad o el conjunto de variedades que sembradas en abril o mayo produzcan 7 toneladas secadas el 15 de septiembre. Y eso lo vamos a hacer, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Finalmente, agradecer a todos los que están involucrados, pues esto lo hacemos entre muchos, el equipo técnico de INIA, Jorge, Félix, Carlos, Rodrigo, Andrés, Walter, Etel, José, Amalia, el trabajo que estamos haciendo con el grupo de la Cátedra de Ecología de la UBA, con Gervasio y con Priscila, que realmente nos complementan muchísimo porque ellos tienen una mirada muy fina de todo lo que es dinámica del carbono, crecimiento de raíces. El trabajo que estamos haciendo fuerte con Santiago, que tiene una gran preocupación por estos temas y que realmente va a contribuir con varios sitios en otras zonas, San José, Durazno y el Este. Definitivamente mencionar el acuerdo de experimentación y validación con AUSID, hoy representado por Luciano en la foto, pero por Raúl, por Federico, por Raúl, por Gabriel, por Miguel, por Carlos, por un montón de gente que va a participar de estas experiencias, ya sea instalando en sus campos las franjas sobre las que vamos a hacer estos estudios o haciendo pruebas un poco más de campo, que también son interesantes para ver cómo la tecnología entra en nuestros sistemas. Y finalmente mencionar que el primer producto del nabo de cobertura va a ser desarrollado por la firma Agroterra en el marco de un acuerdo con el Criadero, que es una firma de Estados Unidos, y con nosotros, y cuyo producto es este que está acá, y que es el que vamos a estar sembrando, que va a haber un segundo producto que va a compartir el área con este, que está en desarrollo y cuyo licenciatario vamos a definir en una instancia concursada. Por último, nada, recordar el concepto de que esto no es algo que podamos leer en un libro y traer como tecnología, que seguramente va a requerir de un camino que vamos a tener que recorrer. Y la última, y esta la agrego fuera de concurso, aprovecho la oportunidad que me brinda la organización para mencionar la jornada técnica de cebada cervecera, de la que seguramente aún no tienen noticias. Es el 22 de mayo, en esta misma sala, de 9 a 18. Acá tienen el programa, vamos a hablar de cebada todo el día, pero vamos a hablar de la historia, de la genética, de la sanidad. Vamos a compartir el tablado con Ignacio, que nos va a contar la experiencia de FUCREA. Va a participar Facultad con una presentación sobre la globalidad del cultivo y posicionamiento estratégico. Va a haber presentaciones de calidad de la parte de clima, va a participar Mario Videgain,
y finalmente de análisis de proceso de comercialización. Así que están más que invitados a participar, esperamos verlos a todos el 22 de mayo, hay oportunidad de inscribirse previamente, les va a llegar la circular. Muchas gracias.